Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo programa Defendiendo mi Fe. Estamos en Radio Eternidad, miércoles 5:30 de la tarde, y nuevamente con un programa Defendiendo mi Fe. En el día de hoy, en este programa, me gustaría que habláramos de una pregunta. Hoy les voy a lanzar una pregunta y vamos a hablar de esa pregunta. Una pregunta que el apóstol Pablo tenía clara su respuesta y espero, deseo y confío que igualmente todos nosotros la podamos tener clara de la misma manera. La pregunta que yo quiero lanzarles en el programa de hoy es la siguiente. ¿Tú sabes en qué Dios has creído? Sí, me han escuchado bien. Esa es la pregunta. ¿Sabes tú realmente en qué Dios has creído? Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Mira que está diciéndole Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Última carta de Pablo. Último mensaje de Pablo dedicado a su discípulo amado. Aquel que Pablo en una ocasión dice que es como un hijo en la fe. Que un día, en el momento que estaban juntos, servía a Pablo como un hijo sirve a un padre. Una relación de amistad, de amor fraternal, de hermanos. Una relación pura y sincera en Cristo. Y Pablo, en esta última carta, antes de morir, preso, y poco antes de ser decapitado por la causa de Cristo, Pablo deja esta carta, dentro de las que conocemos como cartas pastorales, y empieza en el primer capítulo de la segunda carta a Timoteo, diciéndole, entre otras cosas, lo siguiente: yo sé en qué Dios he creído, porque yo sé en qué Dios he creído. Yo hoy quiero meditar un poco en ese tema. La importancia de saber en qué Dios hemos creído. La importancia de conocer a Dios. Número 1, y vamos a hablar de varias cosas importantes. El apóstol Pablo llama a Timoteo a predicar la sana doctrina. A lo largo de esta carta, llama a Timoteo a ser fiel a la palabra de Dios. A lo largo de esta carta, Pablo le dirá a Timoteo que han surgido falsos maestros, que han surgido falsos profetas, que han surgido herejes, hombres como Alejandro, porque Pablo los menciona con nombre, diciendo que son una piedra para el avance del evangelio, que son enemigos de la verdadera doctrina y que enseñan herejías. Así que en medio de toda esa aparición de falsos maestros, de personas que rechazan la verdad del evangelio, de personas que rechazan la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que transmitió a sus apóstoles, Pablo le enseña a Timoteo que debe predicar la sana doctrina. Pero eso, ¿por qué es importante en el punto de yo sé en qué Dios he creído? Solamente el conocer verdaderamente a Dios nos va a permitir predicar la sana doctrina. En el día de hoy hay muchas personas en nuestros contextos que son de alguna denominación o incluso de alguna religión de manera cultural. Por ejemplo, aquí en España hay personas que son católicas, según ellas, de nacimiento. Hay personas que cuando les compartes el evangelio, cuando les hablas del verdadero evangelio, lo que ellos te dicen es: yo nací católico, yo me moriré católico. Hay algunos que solo por el hecho de ser españoles dicen que ya son católicos, apostólicos y romanos. Pero muchas veces les dices: bueno, pues háblame de tu fe. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué crees de la justificación? ¿Qué crees de la regeneración? ¿Qué crees de la santificación? ¿Qué crees de...? Y empiezan a mirarte como, no sé de qué me hablas. A veces son católicos por cultura, por tradición, pero no saben en qué Dios ha creído, y por eso muchos de ellos ni siquiera conocen las Escrituras, ni siquiera conocen a Dios, no tienen una relación con Dios y por lo tanto no pueden enseñar la verdad.
Hay muchas personas que son testigos de Jehová porque sus padres eran testigos de Jehová y desde pequeño los llamaban al templo o como muchos tienen el nombre aquí en España, al Salón del Reino, y los llevaban a aquellos lugares donde aprendieron y asimilaron esa fe de manera cultural. Hace tiempo me encontré a un hermano que no compartimos la denominación, somos de denominaciones diferentes a pesar de que nos llevamos francamente bien, y es un hermano en la fe. Y yo le hacía esta pregunta, le decía, oye, pero tú, ¿por qué eres de esa denominación? ¿Por qué eres de esa denominación? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué defiendes eso? Le digo, ¿me sabrías explicar eso? Y le empecé a hacer preguntas propias de las diferencias que tenemos en nuestras denominaciones y no me las sabía definir bien. Me hablaba de lo que creía, pero luego no me sabía respaldar en la Biblia lo que creía. A la pregunta que yo le hice, ¿en qué denominación conociste al Señor? ¿En qué denominación naciste en la fe? Y me dijo, no, en esta, yo conocí a Dios en esta y no me he cambiado. Y dije, ok, no sabías nada, tu mente estaba vacía, no tenías ninguna idea y conocimiento de Dios y llegaste a una iglesia de una denominación y te empezaron a hablar de Dios y tú, como no sabías nada, asimilaste todo lo que te enseñaron. Es como a mí me pasaba de pequeñito, cuando yo iba a la iglesia católica, yo no tenía ni idea de religión y yo escuchaba a un cura hablar y yo pensaba, bueno, el cura sabrá, esta gente es la que estudia la Biblia, eso es lo que yo pensaba. Cuando yo conocí el Evangelio, cuando yo nací de nuevo en una denominación de la que ahora no soy parte. Y yo acepté muchas cosas, incluso las reproducía, pero sin fundamento, solamente porque al no saber nada, lo que nos dan, entendemos que es lo correcto. Y por eso es tan importante conocer la sana doctrina, porque no se puede predicar la sana doctrina sin conocer la sana doctrina y conocer verdaderamente a Dios. Muchas veces enseñamos lo que enseñamos por tradición, reproducimos las cosas que nos han dicho sin ni siquiera ir a la fuente original de toda enseñanza que tiene que ver con Dios, es decir, de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que debe enseñar la sana doctrina. Y él está convencido de la palabra que le enseña, él está convencido de que lo que él enseña viene de Jesucristo, viene dado por el Espíritu Santo, porque Pablo tiene una certeza: yo sé en qué Dios he creído. Pablo no hablaba de un Dios desconocido para él, Pablo no hablaba de un Dios nuevo para él, Pablo no hablaba de un Dios del que otros le habían hablado o de una doctrina de la que otros le habían hablado. Pablo hablaba de un Dios que él conocía, de un Dios en el que había creído, de un mensaje que había creído. Por lo tanto, para predicar la sana doctrina es necesario saber en qué Dios hemos creído, conocer a Dios verdaderamente. Pero el conocer a Dios sirve para muchas otras cosas. Conocer a Dios va a hacer que prediquemos la verdad de Dios. Conocer a Dios va a hacer que podamos predicar la sana doctrina, porque la sana doctrina no deja de ser la doctrina que Dios nos ha dejado a través de su palabra, de la Escritura, inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, para equipar a los hombres de Dios para toda buena obra. Por lo tanto, conocer a Dios es conocer la doctrina que tiene que ver con Dios. Pero más allá de eso, conocer a Dios tiene otras ventajas. Mira qué dice el versículo 12: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en qué Dios he creído. Otro de los temas principales en la segunda carta a Timoteo es el sufrimiento de Pablo y el llamado a sufrir a Timoteo. Pablo, a lo largo de la segunda carta de Timoteo, habla mucho de sus sufrimientos, habla mucho de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, más abajo el versículo 15 dice: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Has visto? Me han dado la espalda, mis cadenas, sufrimientos.
Entonces, Pablo habla constantemente de los sufrimientos del Evangelio. La Escritura dice, porque el Señor no nos ha dado solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. La palabra de Dios también dice, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. La palabra también dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La palabra también dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, constantemente el Señor nos enseña que vamos a sufrir por ser fieles al Evangelio. Y Pablo advierte a Timoteo, siempre recordaré la escena de aquel profeta que estaba caminando con su discípulo, que sería otro gran profeta después de él, y ese profeta mira a su discípulo y le dice, a ver, ¿qué quieres que yo te dé? Pídeme algo que yo te pueda conceder, pídeme algo que yo te pueda dar, pide lo que quieras que yo te pudiera conceder a ti. Y ese discípulo le dice, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Lo que ese discípulo quería era ser más usado que su maestro, llegar a más personas quizá que su maestro, estar más usado por Dios, estar en las manos de Dios y ser usado tremendamente. Y la respuesta de su maestro en ese entonces no es, eso es genial, la vida te irá bien, será sencilla, será fácil. La respuesta directa del profeta es, dura cosa pides. Hoy en día pensamos que el ministerio pastoral es divertido, porque a veces solamente vemos la cara bonita, el púlpito. El momento en el que predicas, estás ahí arriba, compartes el Evangelio, compartes la Escritura. Pero la realidad es que el ministerio, el servir al Señor, el compartir la palabra o el evangelizar en las calles o el ser misionero, es una guerra, es una batalla. La Biblia habla de la guerra espiritual y tendremos batalla contra la carne, contra el mundo y contra Satanás y sus demonios. Entonces es difícil, es complicado, es duro. Tenemos que estar firmes. Así que el sufrimiento tarde o temprano va a llegar cuando estamos en este mundo lleno de ideologías contrarias al Evangelio, de ideologías anticristianas, de ideologías que odian a Dios, que odian su palabra. Al final, cuando digamos la verdad, pregonemos los valores bíblicos, los valores cristianos, nos van a tachar de ¿qué? Homófobos, nos van a tachar de retrógrados, de intolerantes, de faltas de amor, de los enemigos de la sociedad, de antiguos, de atrasados, de que no evolucionamos, de que no nos modernizamos, de que somos un freno para la sociedad y etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a acabar siendo rechazados por compañeros de la escuela o de la universidad, rechazados por compañeros del trabajo, incluso a veces rechazados por nuestras propias familias. Y llegaremos a sufrir. Y hay países incluso que la cosa irá más. Tenemos hermanos que en algunos países pues dan su vida por creer en Cristo, han muerto por creer en Cristo, están presos por creer en Cristo. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero Pablo, en vez de decirle a Timoteo, huye del sufrimiento, evita el sufrimiento, corre, sal corriendo, Timoteo, no te metas en esto que es difícil. No, él lo llama a sufrir por la causa de Cristo. En una ocasión Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace que una persona enfrente el sufrimiento así? Porque vivimos en un mundo en el que huimos del sufrimiento. En el matrimonio sufro, me voy. En esta iglesia sufro, me voy. En ese trabajo sufro, me voy. Cualquier cosa. No quiero decir que tengamos que soportar malos tratos, insultos y cosas similares. Cuidado, no me vayan a confundir. Lo que quiero decir es que vivimos un tiempo en lo que todo lo que no me sienta bien, todo lo que es tenso, todo lo que es incómodo, todo lo que no me aporta algo para mí, en teoría, positivo y tal, yo me voy, yo huyo, yo salgo corriendo. No sabemos enfrentar las pruebas. Estamos creando una generación de cristal, una generación que no acepta un no por respuesta, una generación que no sabe enfrentar las dificultades, una generación que no sabe enfrentar las luchas, las pruebas, las angustias, que se deprimen por todo, que se hunden por todo, una generación que todo los entristece y los desanima. No, el Señor nos llama a ser valientes.
El Señor nos llama a ser firmes. El Señor nos llama a perseverar. ¿Y cómo conseguimos enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo Pablo conseguía enfrentar el sufrimiento con esa fuerza, con esa firmeza, con esa fe, con esa esperanza? En el texto que hemos leído, Pablo dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. ¿Qué sufro? Sufro la persecución, sufro las cadenas, sufro el odio, sufro que me den la espalda, sufro que me abandonen, sufro que me desamparen, sufro que me dejen de lado, sufro que me echen a un lado, que dar la vida por la iglesia y que me dejen solo, que me den la espalda, que me odien los judíos, que me odien algunos gentiles, que me persigan de muerte, que me den azotes, que me metan en prisión, que me condenen a muerte. Yo sufro todas esas cosas, pero no me avergüenzo. Pero Pablo, ¿cómo puedes enfrentar esas cosas con tanta fe? ¿Cómo puedes enfrentar esas cosas con tanta firmeza? ¿Cómo puedes enfrentar esas cosas con tanta confianza? Y Pablo dice lo que dice: porque yo sé en quién he creído. Pablo sabe que ha creído en Jesucristo. Pablo sabe en qué Dios ha creído. Pablo conoce a Dios. ¿Y qué sabe Pablo de Dios? Pablo sabe que Dios es soberano. Pablo sabe que Dios está en el trono. Pablo sabe que Dios reina. Pablo sabe que nada se escapa del control de Dios. Pablo sabe que nada se escapa de la soberana voluntad de Dios. Y en eso Pablo encuentra descanso. Y en eso Pablo encuentra confianza. Y en eso Pablo encuentra seguridad. Y en eso Pablo encuentra fortaleza. Y en eso Pablo encuentra regocijo. ¿Saben por qué muchas veces las personas tienen afanes? Porque todavía no conocen verdaderamente a Dios. ¿Saben por qué muchas veces las personas tienen muchas angustias, que les quitan el sueño, que no les dejan dormir, que los tienen perturbados? Porque muchas veces no han conocido verdaderamente a Dios. A veces las personas andan deprimidas porque se olvidan que Dios tiene bajo control todas las cosas. Por ejemplo, ¿qué significa preocuparse? Ocuparse, ¿y qué significa antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa preocuparse? Ocuparse de algo antes de que suceda. Poner nuestra ocupación, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inquietud en algo que ni siquiera todavía ha sucedido. ¿Cuántas personas andan preocupadas por cosas que pueden llegar a ocurrir? ¿Cuántas personas andan preocupadas por el mañana? ¿No dice la Escritura: basta cada día su propio mal? ¿No dice la Escritura: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces estar confiado? Cuando sabemos que Dios tiene todo bajo control, cuando sabemos que Dios es soberano, nosotros descansamos en Dios. ¿A quién le corresponde el mañana? ¿A nosotros? Al Señor. ¿Quién sabe lo que pasará mañana? El Señor. ¿Quién me protege ayer, hoy y mañana? El Señor. ¿Quién tiene la última palabra en mi historia? El Señor. ¿Quién escribe mi vida y le pondrá el punto y final cuando Él quiera? El Señor. Entonces, ¿depende de los políticos? No. ¿Depende de la economía mundial? No. ¿De quién depende mi historia? Del Señor. ¿De quién depende mi futuro? Del Señor. ¿De quién depende mi vida? Del Señor. ¿Y qué trae eso a mi vida? Confianza, seguridad, descanso. En medio del dolor, bueno, el Señor sabrá por qué me hace pasar por esto. El Señor sabrá hasta cuándo enfrentaremos esta prueba. El Señor sabrá cuánto durará esta circunstancia. Pero yo sé algo, yo sé en qué Dios he creído. Yo sé que es bueno, yo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por lo tanto yo descanso. En la salud, Dios tiene el control. Y en la enfermedad, Dios tiene el control. En la abundancia, Dios tiene el control, y en la escasez, Dios tiene el control. Por eso Pablo sabía decir: aprendí a estar gozoso cualquiera que fuera mi circunstancia. Aprendí a gozarme en la abundancia y aprendí a gozarme en la escasez. ¿Por qué? Porque yo sé en qué Dios he creído. Así que número 1, saber en qué Dios he creído me permite enseñar la verdad de ese Dios, la sana doctrina. Número 2,
Saber en qué Dios he creído, conocer verdaderamente a Dios, me permite enfrentar todo lo que venga con confianza, enfrentar todo lo que venga con seguridad, enfrentar todo lo que venga con firmeza, porque yo conozco que Dios es soberano, es todopoderoso y todo está bajo su control. Y número 3, en este mismo versículo, Pablo ha dicho: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y mira qué dice: y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Número 1, Pablo dice que debemos predicar la sana doctrina. Y él sabe que para predicar la verdad de Dios hay que conocer la verdad de Dios. Número 2, Pablo enfrenta el sufrimiento sin vergüenza, con confianza y con firmeza, porque sabe en que Dios ha creído, y eso le hace tener fe y seguridad en Cristo. Pero número 3, Pablo, aunque pudiera morir, aunque le pudieran cortar la cabeza, Pablo sabe que le va a guardar el depósito hasta aquel día, que el Señor lo va a sostener, que el Señor lo va a sostener. ¿Y aquel día qué día es? Apunta al día final. ¿Saben cuál era una de las certezas de Pablo? Pablo dijo en una ocasión: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dice: por lo demás me está reservada la corona de justicia que Dios, el juez justo, concederá a aquellos que le aman. Entonces, Pablo sabe que al final de sus días le espera la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria. Pablo sabe que al final de sus días está la gloria eterna esperándole, Cristo ahí. Pablo en una ocasión dice que si estuviera ausente en el cuerpo, es decir, muerto aquí, estaría presente en Cristo. Así que Pablo sabe no solo que Dios le va a sostener, que Dios lo va a mantener firme hasta el final, sino que al final le espera la gloria eterna. ¿Y por qué Pablo tiene esa seguridad? Porque yo sé en qué Dios he creído. Ahora yo les pregunto, ¿es importante conocer a Dios? Es importantísimo. Es bueno escuchar hablar de Dios, es bueno escuchar cantar de Dios, es bueno escuchar predicaciones que hablan sobre Dios, pero es bueno ir a la palabra y a la oración y conocer a Dios, porque eso te ayudará a conocer la verdad de Dios para predicar la sana doctrina. Te dará fortaleza en los momentos de dificultad. Te ayudará a enfrentar los sufrimientos con firmeza y valentía. Te ayudará a tener fe y confianza en que Dios te va a sostener hasta el final y así no tener miedo. Y te dará la seguridad de que al final de todo te espera la gloria eterna que te han dado en Cristo Jesús por gracia y misericordia. Vemos, es importante conocer a Dios. Tener la seguridad de yo sé en que Dios he creído. Un día estarás pasando por una enfermedad y la gente te verá cantando y gozoso. Y cuando te pregunten, ¿cómo puedes estar feliz, gozoso y confiante en medio de esta enfermedad? Y tú dirás, yo sé en que Dios he creído. En un momento de prueba, de dificultad económica, material o financiera, te verán seguro y confiado y te dirán, ¿cómo puedes estar tranquilo? Yo sé en que Dios he creído. ¿Cómo puede ser que en medio de toda esta pandemia hayas estado tan tranquilo y hayas tenido tanta paz? Porque yo sé en que Dios he creído. ¿Cómo puede ser que en medio de la tormenta tú estés gozoso y seguro? Porque yo sé en que Dios he creído. Porque yo sé en que Dios he creído. Cuando todo el mundo está preocupado, yo tengo confianza. Cuando el mundo está angustiado, nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando la gente está triste, nosotros tenemos un gozo que solo encontramos en Cristo, porque yo sé en que Dios he creído. Así que hoy, hermanos, les animo a conocer a Dios, para que sea lo que venga, puedan tener la garantía y la seguridad de responder siempre, yo sé en que Dios he creído.
Hasta aquí un nuevo programa Defendiendo mi Fe. Les animo a conectarse siempre a la misma hora y ayúdennos a compartir este vídeo con sus amigos para poder llegar cada día a más personas. Los veo el próximo miércoles, 5:30 de la tarde, Radio Eternidad, en su programa Defendiendo mi Fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.